4. Y hemos llegado al final feliz. Después de que Jonás no quiso obedecer a Dios y ocurrió todo este tema, la tormenta y el pez, finalmente Jonás fue, predicó, se arrepintieron los ninivitas y Dios dio un paso atrás en su intención de juzgar, de sentenciar, de acabar con los ninivitas. Y qué bien, ¿no? Final feliz. Dios ha cumplido la misión que había encomendado al profeta Jonás. Él ha entregado el mensaje a los ninivitas, se han arrepentido, ha triunfado la gracia. ¡Qué maravilla! ¡Fiesta! ¿No? Ya está. Así es como terminan las películas, ¿no? Fueron felices y comieron perdices. Pues no. Vamos a ver el capítulo 4 del libro de Jonás. Todo el capítulo ya hasta el final del libro. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor. Y dijo: «Ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía aún cuando estaba en mi tierra? Porque por esto me anticipé a huir a Tarsis. Porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida». Y el Señor dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad, se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él, a la sombra, hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor dispuso que una planta creciera sobre Jonás, para que le hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero Dios dispuso que un corazón al rayar el alba al día siguiente atacara a la planta, y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, dispuso Dios un sofocante viento solano, y el sol hirió en la cabeza a Jonás, y él desfallecía, y deseaba con toda su alma morir, diciendo: mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió: tengo razón para enojarme hasta la muerte. Y dijo el Señor: tú te apiadaste de la planta, por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. ¿No he yo de apiadarme de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120.000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por este testimonio de vergüenza para Jonás, pero que podemos ver tu corazón, podemos entender un poco tus entrañas, y te damos las gracias porque tus entrañas, tu corazón, tu misericordia ha sido y es lo único que nosotros tenemos. Gracias. En nombre de Cristo. Amén. Amén. Pues Nínive se había arrepentido del mal que había hecho. Y Dios se había arrepentido del mal que se había propuesto hacer a Nínive. Dios había dado un paso atrás en su juicio, en su intención de acabar con los ninivitas. Y esto fue bueno para Dios, y esto fue bueno para los ninivitas, y esto fue malo para Jonás. Terriblemente malo para Jonás. Lo que agradó a Dios, desagradó al profeta. De hecho, dice literalmente que esto fue malo para Jonás con gran maldad. Esta palabra maldad es la misma palabra que se usa para describir la maldad de Nínive, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 2. La gran ciudad proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. La maldad de Nínive, gran maldad, estábamos viendo el otro día, ¿verdad? Cosas que hacían, madre mía. Pues esta gran maldad de los ninivitas era la misma maldad, el mismo tipo de maldad que tenía Jonás. La reacción de Jonás ante la misericordia de Dios fue de maldad. ¿Qué le estaba pasando por la mente a Jonás? Pues quizá Jonás estaba pensando algo así como: mira, los asirios son nuestros enemigos, ¿eh? Y los asirios son un pueblo imperialista, ¿eh? ¿Y si por haber perdonado Dios a los asirios, vienen los asirios en el futuro y nos destruyen a los israelitas? ¿Habré contribuido yo a la destrucción de mi propio pueblo por obedecer a Dios? No fue así, ¿eh? Dios destruyó a los israelitas
no por bendecir a los asirios, ni nada bueno hacia los asirios, sino por la maldad de los israelitas. Esa es la razón por la que Dios destruyó a los israelitas. Jonás había predicho la destrucción de Nínive. ¿Cómo quedaría la reputación de Jonás ahora? Si él había predicho algo que había dicho Dios y luego no se va a cumplir. De hecho, recordáis que los israelitas estaban en un tiempo histórico muy bueno, bajo el reinado de Jeroboam II. Pero ellos no estaban siguiendo a Dios. Jonás había predicado en Israel y no había tenido, ni lejanamente el mismo éxito, ni ningún profeta había tenido el mismo éxito que había tenido Jonás con los ninivitas, para vergüenza de los israelitas. Y ahora Dios, que había perdonado a los ninivitas, le había quitado un arma de la mano a Jonás. Imagínate con qué gloria volvería Jonás diciendo: nuestro Dios ha destruido, por mi palabra, ha destruido a los ninivitas. Arrepentíos, israelitas. Y ahora Dios me ha quitado este arma de la mano, con el que tú podrías haber hecho que se arrepintiera tu pueblo. Dios, lo estás haciendo mal. Tendrías que haber destruido a los ninivitas. Pero la principal razón de este enfado monumental de Jonás la dice él mismo. Él se expresa claramente. Versículo 2. Jonás oró al Señor. En medio del enfado de Jonás, él hizo algo bueno, ¿vale? Algo que sí podemos aprender de ello. Y es que Jonás oró al Señor. No se quejó de Dios, sino que se quejó a Dios. Y esto es importante, ¿eh? Si tenemos algo que no entendemos en la vida, si tenemos que quejarnos, quejémonos a Dios, en lugar de quejarnos de Dios. Expresémosle a Él nuestras frustraciones, nuestros deseos, nuestras inseguridades. Vamos a expresárselo a Él. Y él fue donde Dios y le dijo: mira, Dios, es que yo tenía razón. ¿No fue esto mismo lo que yo te decía a ti cuando aún estaba en Israel? Esta conversación entre Dios y Jonás no la teníamos registrada en el capítulo 1, la tenemos registrada aquí. Y es que aquí Jonás está diciendo: acuérdate, Dios, yo a ti te dije algo. Cuando tú me dijiste en el capítulo 1, levántate y ve a Nínive a predicar contra ella, yo ya sabía de qué pie cojeas, Dios. Yo sabía cómo eres tú. Y yo sabía que si los ninivitas, por la razón que fuera, se arrepentían, tú, es que eres así, no te ibas a poder resistir a perdonarlos. Que eres un Dios flojo. Que enseguida te encandilan. Yo sabía que tú eres clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, y que das un paso atrás en tu propósito de juzgar cuando alguien se arrepiente, que no puedes soportar a un corazón arrepentido sin ir a achucharlo y perdonarlo. Porque yo sabía que tú eres así. Fíjate que dos cosas está haciendo aquí Jonás. Por una parte, está dando una serie de atributos preciosos, divinos. ¿Cómo es nuestro Dios? Nuestro Dios es bueno. Es misericordioso, es un Dios perdonador. Y Jonás se lo está tirando a la cara a Dios. ¡Tú eres bueno! ¿Pero de qué vas tú perdonando? Y teniendo misericordia de la gente. ¿Pero cómo se te ocurre? Como si le estuvieras llamando feo, guarro o algo, no sé. ¿Pero te das cuenta de lo que le estás diciendo? ¿Que le estás diciendo cosas buenas a Dios? Y yo sabía que tú eras así. Y otra cosa está haciendo aquí Jonás. Está justificando su propio pecado. Yo sabía esto, así que tenía razón al irme a Tarsis. Tuve razón en mi rebelión. Es que lo sabía, mira que lo sabía, y es que aún así voy. De verdad, Dios, me has liado, pero no tenía que haber ido. Yo soy el que tiene razón, y tú no, Dios. Porque es que sé cómo eres. Y no puede ser. Es muy triste ver a Jonás, por una parte, denigrando la vida humana, hasta tal punto de convertir las vidas de 120.000 personas, como dice después Dios, sencillamente en un asunto de discusión teológica. En lugar de hablar de la vida, de apreciar la vida, el valor de las personas. Y por otra parte, despreciando, desechando, denigrando la gracia de Dios. La misma gracia
que había salvado a Jonás. La misma gracia por la que estaba tan agradecido Jonás cuando Dios le salvó por medio del gran pez. Y él estaba en capítulo 2 con este precioso salmo que compuso esta oración maravillosa, dándole las gracias a Dios. Y cuando yo estaba con las algas en mi cabeza enredadas y las ondas que me estaban empujando hacia abajo y yo no podía respirar y pensaba que me moría, estaba en los cerrojos de la tierra y el vientre del Seol, y entonces tú me rescataste. ¡Qué bueno eres, Dios! ¡Qué grande es tu gracia! Para mí. Para otros, que se busquen la vida. Esta es la mentalidad que estaba teniendo aquí Jonás. Y él estaba tan enfadado, tan enfurruñado. Él estaba en este momento, alguna vez lo hemos comentado, metido en esta sala que todos tenemos dentro de nuestros corazones, ¿no? Que nos metemos dentro y cerramos con cerrojo, y allí que no entre nadie, y allí yo me guiso yo solo, en mi propio rencor y en mi propio egoísmo y en mi propio egocentrismo. Así es como estaba Jonás. Y no quiero que nadie me diga nada. Yo solo me guiso a fuego lento, fuego bien lentito. Y me voy diciendo cada vez más cosas. Y me voy encendiendo yo solo. Y no necesito a nadie más. Y no necesitamos a nadie más, ¿no? Nos metemos en esa sala y ya solos nosotros ya valemos para meternos a lo más profundo y a la guarrería más grande que nosotros seamos capaces de concebir. Ahí estamos nosotros. Y ahí estaba Jonás. Y Dios, gran maestro. Aquí vamos a ver al gran maestro que es Dios. Y gran misericordia, le dice a Jonás. Con una pregunta. Fíjate, igual que fue donde Adán y Eva, con una pregunta. Jonás, ¿tienes razón de enfadarte así? ¿En serio te piensas que ese enfado está justificado? Dice Pablo en Efesios, airaos, pero no pequéis, ¿no? Hay un tipo de enfado que es lícito. Este no. Así no, Jonás. No lo estás haciendo bien. La conclusión de Jonás en todo esto es: Dios, mátame. Mátame, porque mejor me es la muerte que la vida. El mismo Jonás que había rogado a Dios que le salvara la vida, ahora le ruega a Dios que le quite la vida. Y Dios no responde a esta oración. Sí, bueno, sí responde, le responde: no, Jonás, te salvé la vida, pero no te la voy a quitar. Porque Dios, y lo vamos a ver varias veces en este capítulo, Dios no nos sirve a nosotros como un mayordomo. Dios no nos rinde pleitesía a nosotros, porque Él es Dios y nosotros no. Nosotros le obedecemos a Él, Él no nos obedece a nosotros. Por mucho que reclamemos, por mucho que terminemos nuestras oraciones con un ceremonial en el nombre de Jesús, amén. Y entonces Dios dice: lo ha dicho, ¿no? Lo ha dicho, sí, lo ha dicho, entonces lo tengo que cumplir. ¿Qué? No. Pues claro que no. Dios es Dios y Dios hace su soberana voluntad, ¿vale? Y Dios no cumplió. Dios ideó un plan para confrontar a Jonás con su propia miseria y con su propia mentalidad y enseñarle, mostrarle cuál es la mentalidad divina, cuáles son las vísceras de Dios. Y Dios es tremendamente paciente con Jonás. Jonás enseguida, en cuanto él estaba metido en medio de este caldo de fuego lento en el que él se estaba cociendo, salió de la ciudad. Yo no quiero estar en Nínive ni un segundo más. Mira, es que me da asco, de verdad. Y entonces se salió de la ciudad, se fue afuera y allí se hizo pues como una choza, una caseta, ¿no? Allí con ramas o algo. La temperatura en esta zona es de unos 45 grados, ¿vale? No estamos hablando de cualquier tontería. Así que él se hizo una sombra con plantas que se secarían y se caerían y no durarían mucho, así que hizo un poco una chapuza, ¿no? Y allí estaba Jonás, se sentó para ver qué pasaba con la ciudad. ¿Será que la ciudad vuelve otra vez a su antiguo camino? Dios los perdonó porque se arrepintieron, pero ¿y si vuelven a ser malos como son? Porque yo sé cómo son, igual que sé cómo es Dios. Y entonces seguro que vuelven a hacer cosas malas y a hacer de las suyas. Voy a tener un asiento de primera fila en el que Dios me va a dar a mí la razón. Porque es que esta gente es mala gente. Dios me va a dar a mí la razón y aquí voy a ver el fuego y el azufre descendiendo del cielo en primera fila. La no respuesta de Jonás es un enfado, es un levantar el puño en alto. ¡Claro que tengo razón de enfadarme, Dios! ¡Hombre, por supuesto que tengo razón en enfadarme! Y Dios inició su plan para hacer ver a Jonás su propia realidad
y el corazón de Jonás y el corazón de Dios. Poner en un espejo cuál es la realidad de la situación. Así que Dios dispuso una planta, ¿vale? ¿Recordáis? Esta palabra dispuso, decíamos que en el capítulo 2, bueno, realmente capítulo 1, versículo 17, 4 veces se usa en este libro. Y siempre habla de las fuerzas de la naturaleza al mando de Dios para dar una lección al profeta, ¿vale? Así que, entonces Dios dispuso, capítulo 1, 17, a un pez, ¿no? Ahora Dios dispone una planta. Una planta. En algunas traducciones dice una calabacera. Probablemente por la zona en la que es y el tipo de palabra se trataba de una planta de ricino, pero en cualquier caso no es importante qué tipo de planta es, no da igual que sea una calabacera, pues una higuera o un olivo, lo que sea, da igual. Era una planta que le dio sombra a Jonás. Y Jonás estaba, vamos, no le hemos visto más contento a Jonás por esta planta en todo el libro, ni siquiera casi cuando su propia salvación, cuando Dios lo salvó a él y le escupió de la ballena en la costa. Para Jonás fue de verdad lo mejor que le podía haber pasado en la vida. Me ha tocado la lotería. ¡Qué maravilla! ¡Qué planta! Esta planta dice que alivió su malestar. El malestar que tenía Jonás, desde luego el malestar del enfado que tenía, el malestar quizá de estar escuchando los bramidos de las vacas que tenían sed. ¿Os acordáis que no le estaban dando de beber a las vacas? 45 grados, cuidado. Y los hombres allí gritando con las telas de cilicio, perdónanos y tal, no sé qué tipo de cosas estarían gritando, ayunando, que Dios los perdonara. Todo esto quizá tenía la cabeza ya Jonás en plan, ¡buah! Estoy ya con la cabeza como un bombo. Y el malestar que tenemos cuando estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Que Dios no nos deja en paz. Pues esta planta fue la panacea. Vaya planta he tenido aquí. Quizás hasta Jonás se sintió vindicado, como que Dios le había hecho crecer la planta de una manera milagrosa para darle la razón. Pues sí, pues es verdad, Jonás, tienes razón, yo estaba equivocado, pero tú me has enseñado una cosa importante. He tenido demasiada misericordia con los ninivitas. Vas a ver ahora cómo vamos a arreglar las cosas. Qué bien, allí estaba Jonás tan contento, pero tan contento. Y hay veces que Dios tarda en hacer su voluntad, y lo hace más poquito a poco. Esta vez, inmediatamente. Dispuso a un gusano. No sabemos exactamente qué clase de bicho, pero un bicho. Que se comió el tallo de esta planta. Y con el calor que hace, en el momento en el que se daña un poco el tallo, la planta, vamos, muere casi instantáneamente, si no tiene acceso al corriente de agua constante. Así que la planta se secó, y cuando salió el sol, Dios dispuso de nuevo un viento solano, con calor, con viento que le da así en la cabeza, y le tenía mareado, y Jonás se enfadó. Esta vez sí. La planta había sido la gota que colmó el vaso. La planta. Y Dios encima se ha cargado la planta. La planta, que era lo único que merecía la pena en mi vida. Solamente me quedaba la planta. Es lo único que tenía. Y va Dios y se la carga la planta, de verdad, la planta, y para él la planta se hizo el mundo entero. Se había muerto la planta y la vida ya no merecía la pena. En toda la vida se había alegrado tanto por la planta, y en toda la vida no se había entristecido por absolutamente nada, tanto como por la planta. ¡Madre mía, la planta! Curiosamente, en un libro en el que hay un tema tan recurrente y tan importante es el de la destrucción, lo único que se destruye en el libro es la planta. Para Jonás, la planta es absolutamente todo. Y aquí ya Jonás estalla. Y otra vez le dice a Dios, mátame, Dios, por favor, mátame. Sin planta la vida no merece la pena. Sin mi planta, mejor mátame. ¡Ay, mi plantita, mátame! Mejor me es la muerte que la vida. Está absolutamente frustrado, la vida ya no merece la pena. Has perdido todo el sentido del mundo. Ya nada vale la pena sin esa planta. No sé si tú te puedes identificar con Jonás alguna vez en tu vida. ¡Ay, la planta! Y si no es la planta, es el móvil. ¡Ay, el móvil! ¡Ay, que se me ha quedado sin batería el móvil! O si no, que es que este me ha dicho no sé qué cosa y te ha dicho... Y haces un mundo de eso. Y así es como está Jonás, allí cociéndose a fuego lento en su propio ensimismamiento, mirándose el ombligo todo el rato, en su egoísmo,
en su pecaminosidad, ahí, recociéndose. Después de que Jonás se alegrara tanto, aquí Dios está trabajando de nuevo con Jonás y le está mostrando el valor de la misericordia. El valor de la misericordia. Jonás no estaba comprendiendo, y por esto, Jonás no estaba comprendiendo el valor de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, y por esto Jonás estaba perdiéndose la alegría de la gracia de Dios, estaba perdiendo la visión de lo que realmente estaba ocurriendo, y toda su vida se basaba en el rencor, en la frustración y en la planta. Y Dios, otra vez, de nuevo, va donde Jonás, versículo 9, y le repite la misma pregunta de nuevo. ¿Tienes acaso razón por enfadarte así, Jonás? Por la planta. Por favor. Por la planta. Pero estamos tontos. ¿Pero qué es una planta, Jonás? Y Jonás, la otra vez no le respondió. Se enfurruñó y se fue de la ciudad. Ahora sí que le responde. Poquito a poco, pero parece que Jonás va dando algún paso, ¿no? Y le dice, sí, tengo razón para enfadarme. Claro que tengo razón para enfadarme. Hasta la muerte tengo razón para enfadarme. Por supuesto que tengo razón para enfadarme. ¡Hombre! La planta. Y Dios termina su conversación y su lección hacia Jonás. Ahora sí, después de haber dejado claro cuál era la situación de Jonás, ahora Dios le da la vuelta al espejo para que Jonás vea realmente todo el plan que Dios había trazado con esta lección que le quería dar a través de la planta. Y le dice Dios a Jonás, fíjate, aquí hay un cambio de tornas. En el versículo 10, Dios enfatiza el tú. Tanto en el español como en el hebreo podemos ver este énfasis. Tú, ahí si veis, no es necesario gramaticalmente en el español. Podría haber dicho, te apiadaste de la planta, pero hay un tú te apiadaste de la planta. De la misma manera que tú te apiadaste de la planta, yo también tengo razón para apiadarme de algo más, ¿verdad? ¿Tú de quién te has apiadado, Jonás? De una parte minúscula de la creación. Una planta, Jonás. Una planta. Una planta en la que tú no has trabajado nada. No has estado ahí enlomándote, ahí cultivando la planta. Un día ha crecido la planta, que la he hecho yo crecer. Y en un día se ha muerto la planta. Y se ha muerto la planta. Y tú, para ti el mundo es esa planta. Y te has apiadado tantísimo de esa planta. No tengo yo derecho a apiadarme, no de una planta, la parte más minúscula de la creación, sino de la parte más importante de la creación, de la joya de la corona de la creación, el ser humano, a los que yo he creado a mi imagen y semejanza, que he puesto un valor eterno y sublime en ellos, que me he puesto a mí mismo para que me representen a mí delante de toda la creación. No tengo yo derecho, no debería yo apiadarme de estos 120.000 hombres que viven en Nínive, que no tienen ni idea de dónde les viene el viento, que no saben nada, son niños ignorantes y estúpidos, pero que se han arrepentido. ¿No debería yo apiadarme de ellos de la misma manera que tú te estás apiadando por la planta? Tú te enfadas mucho porque yo me apiade de ellos. Y tú te estás apiadando de una planta, Jonás. Tú te piensas que el deseo, que el propósito de Dios hacia la creación es el juicio. Y a veces nosotros caemos en esto también, ¿eh? El propósito de Dios hacia la creación es la redención, es la misericordia, es que todo el mundo pueda ver, exactamente como Jonás dice, que nuestro Dios es un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que le encanta dar un paso atrás en su juicio, en base al arrepentimiento.
que incluso cuando juzga lo hace para redimir. Y esto no quiere decir que Dios no se tome en serio el pecado, ¿eh? A veces podemos pensar un poco como Jonás. ¿Y qué pasa con la justicia? Es que si Dios perdona, sencillamente el pecado no es nada. Es que se va a ir de rositas la gente pecando en contra de Dios. El pecado es gravísimo. Pues si el pecado es gravísimo, tiene que haber consecuencias por el pecado. Uy, sí que hay consecuencias por el pecado. La muerte. Precisamente por eso tuvo que venir Dios a pagar esas consecuencias por el pecado. Y si Dios puede apiadarse de los que se arrepienten, y si nuestro Dios es lento para la ira, rico en misericordia, es clemente, es compasivo, no es porque sencillamente olvida lo que ha pasado, ese no sería un juez justo, sino porque ha pagado por la vergüenza, ha pagado por la maldad, ha pagado por el pecado de todas las personas del mundo, para que cualquiera que se arrepienta, Dios lo perdone. Y Dios le estaba mostrando a Jonás: yo no solamente soy Dios y hago lo que quiero, y tú no eres quien para cuestionarme a mí, Jonás. Además, yo soy clemente y compasivo y me apiado de las personas, incluso de los animales, dice al final, y muchos animales. Incluso Él se apiada de los animales. Y el propósito de Dios es la redención de toda la creación, no solamente de los hombres. Y así lo vemos al final de la historia, al final del libro de Apocalipsis, con el cielo nuevo y la tierra nueva. Dios tiene un propósito no solamente con los hombres flotando en nubes, sino con los animales. Y ahora, ¿de qué manera podemos...? Por cierto, no sabemos cómo respondió Jonás a esto. No lo sabemos, eso es un final abierto. Supongo que se arrepintió y escribió el libro en base a eso, para su vergüenza, pero para gloria de Dios. ¿De qué manera podemos nosotros aprovechar para nuestras vidas? Sacar lecciones prácticas para nuestras vidas en base a este último capítulo, en el que hemos visto, desde luego, por todo lo alto, el triunfo de la gracia de Dios. Pues, el primero lo hemos comentado ya, y es que Dios no nos obedece. Dios no tiene ninguna obligación de obedecernos. Él siempre escucha nuestras oraciones, Él siempre responde a nuestras oraciones. Fíjate, cuando Jesús estaba en Getsemaní, orando: Abba, papá, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios respondió a esa oración, y respondió: no. Quizás ha sido el no más amoroso de toda la historia, pero fue un no. Y si Dios respondió que no a su propio Hijo precioso, Jesucristo, ¿qué razón tenemos nosotros para exigir que Dios nos obedezca? Ahora, un no de Dios es un sí por todo lo alto. Un no de Dios es Dios diciéndome: no, hijo, porque yo tengo algo mucho mejor para ti. Porque tus ideas se quedan muy cortas, tus planes son imperfectos, y yo tengo un gran plan. Y más aún, porque muchas veces tus peticiones son tontas. ¡Quítame la vida! Y Dios le dice: no. Claro que no. Así que Dios siempre nos escucha, Dios siempre nos responde, pero muchas veces la respuesta de Dios es no, o es espera. Y está perfectamente bien. Y podemos darle las gracias a Dios por sus noes, porque el no de Dios es un sí por todo lo alto. Es un: yo tengo algo mucho mejor, hijo mío, confía en mí, depende de mí. Jonás estaba ensimismado, para él su mundo era su planta. ¡Ay, mi planta! ¡Ay, mi planta! ¿Sabes? Nuestro mundo vive así, hoy en día, muchas veces. Lo comentábamos en una de las paparruchas, no sé si lo recordáis, pero vivimos en un mundo en el que se denigra al hombre y se dice que somos un virus para el planeta, porque lo importante es la planta y lo importante es el ecosistema. Incluso hemos llegado, ahora el Día del Planeta no es el Día del Planeta, es el Día de la Madre Tierra, ¿no? Porque
Se ha fundido el ecologismo con una religión panteísta y todo es un sinsentido antibíblico, realmente. Y la planta. Pues, ¿sabes una cosa? Dios nos ha mandado a los hombres que cuidemos de la naturaleza en su nombre. Somos embajadores de Dios. Y en su nombre tenemos que ser mayordomos de la creación. Y esto es lo que Dios dijo a Adán y Eva. Trabaja la tierra, conquista la tierra, sé bueno con la tierra. Pero, aunque nosotros debemos cuidar la naturaleza, es más importante que cuidemos al hombre. Es mucho más importante que seamos buenos hacia nuestros vecinos, que bendigamos a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Porque, aunque las plantas son importantes, nosotros somos más. Hemos sido creados a la imagen de Dios. Dios mismo ha venido y ha muerto por nosotros. Dios no ha venido a morir por la selva amazónica, No estoy diciendo que tengamos que ir allá a talarla ni nada por el estilo. Debemos cuidar la naturaleza, pero tenemos que seguir el corazón de Dios. Y el corazón de Dios está para redimir a la humanidad. Y dice Pablo en Romanos que la creación clama y brama esperando que Dios termine de redimir a la humanidad, porque entonces se terminará de redimir el resto de la naturaleza. Si nosotros de verdad queremos defender la naturaleza y el bien de la naturaleza, sigamos a Jesucristo y prediquemos a Jesucristo a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Mencionaba antes Daniel, y es que creo que una de las principales cosas que podemos sacar de este capítulo es en cuanto al tema del perdón. Si tú has sido perdonado por Cristo, si tú has experimentado la gracia de Dios, escúchame, tienes que perdonar a los que han pecado en tu contra. No estoy diciendo que sea sencillo, ¿vale? No estoy diciendo que sea rápido. Pero no es posible, no es viable que tú hayas recibido el perdón y la misericordia de Dios para ti y se la estés negando para otros. Porque la misma misericordia de Dios que tú estás negando a otros es el suelo sobre el que tú estás de pie. Estás diciendo, Dios, tu gracia hacia mí es bien recibida y merecida, en cierto sentido. Pero hacia otros, hacia mi cuñado, mi suegra, mi amigo, hacia mi jefe, hacia mi ex, ¿qué voy yo a perdonar? ¿Cómo voy yo a perdonar? El que nosotros no queramos perdonar. El sentimiento de decir, no voy a perdonar, no quiero. Pues mira, ponte delante de Dios y plantéate si tú has experimentado el perdón de Dios. Si tú sabes lo que es la gracia de Dios. Y esa persona no merece que tú le perdones, estoy de acuerdo. Probablemente sea así. No merezca que tú le perdones. Escúchame, ¿merecías tú que te perdonara Cristo? ¡Mucho menos! Cuando Jesús está dando la parábola de los dos deudores, ¿qué está diciendo? Si tú has sido perdonado de tanto, ¿cómo no vas a perdonar de un poquito? Cuando Jesús está hablando acerca de la oración que les enseñó a sus discípulos, ¿qué está diciendo? Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Para Cristo, el vínculo entre el perdón y la salvación está cerrado, La cadena está cerrada. Y si tú no quieres perdonar, tienes que ponerte delante de Dios y rogarle que te ayude a saber lo que significa el perdón. Necesitas perdonar. De nuevo, no digo que sea sencillo. Quizás está muy profundo y te han hecho mucho daño. Y es verdad, y no es exculpar las cosas que te han hecho otras personas. Quizás necesitas ayuda. Pero todo parte de tomar la decisión correcta de decir, yo quiero perdonar. Señor, ayúdame a perdonar porque tú me has perdonado a mí. Si te cierras a perdonar, hay algo en tu corazón que está tremendamente mal. Es exactamente lo que estaba diciendo Jonás. Agradezco la gracia hacia mí, la gracia hacia otros, que le vayan, que no. Dios tenía un corazón hacia los ninivitas. Su corazón se rompía. Estos ignorantes, estos niños pequeños, malos, que hacen tanta maldad, que su corazón no sabe distinguir la mano derecha y la mano izquierda. ¡Tan malos!
pero se han arrepentido. Y yo los perdono porque yo quiero perdonar, porque Dios nunca, jamás va a dejar de lado, va a desechar un corazón arrepentido. Nunca lo ha hecho, nunca lo hará. Nuestro Dios perdona. Su naturaleza es así, clemente, compasivo, misericordioso. Así es nuestro Dios, por mal que le pese a Jonás y a nosotros muchas veces. El corazón de Dios se rompe, no por 120.000 ninivitas, sino por 47 millones de españoles, que no saben distinguir su mano derecha de su mano izquierda. El corazón de Dios se rompe por tus amigos, por tus familiares, por tus seres queridos, por tus compañeros de trabajo, por tus vecinos. Si el corazón de Dios se parte por su incredulidad, por su maldad, porque no quieren arrepentirse. Y Dios usó a Jonás, ¿te das cuenta? Un profeta rebelde, 4 palabras en el original de predicación. Su predicación fue de 4 palabras. Y Dios lo usó para cambiar la historia completamente. Si Dios usó a eso, un rebelde empedernido como Jonás, ¿cómo no nos va a poder usar a nosotros? ¿Te sientes poca cosa? No sabes hablar, no tengo cualificación, no he estudiado en un seminario 8 años, qué sé yo. No sé las doctrinas completamente. ¿Tú has sido salvado por la gracia? ¿Cristo ha pagado por tu maldad? ¿Es tu Salvador? Tienes todo lo que necesitas para hablarles a otros. Pablo, con todo lo que sabía, él decía, yo mira, me he propuesto no saber nada más, no hablar de nada más que de Cristo y de Cristo crucificado. Si sabes esto, tienes suficiente. Pero es que no sé hablar, es que no tengo suficiente don de palabra. No pasa nada. Se ocupa Dios. Dios usó a Jonás, hizo algo grande con Jonás. Dios te usará, Dios nos usará. Si hizo esto con Jonás, ¿qué no va a hacer por medio de nosotros? Si somos una iglesia que quiere salir ahí fuera y hablar a la gente del buen Dios, grandioso, lleno de misericordia, Dios que tenemos. Lo que tenemos que hacer es tomarle la palabra y decir, Señor, yo quiero ser un embajador. Pobre, tonto, ignorante, pero que tengo a Cristo y suficiente. Y voy a hablarle a la gente y que me digan. Y que me insulten. Y si hablo fuera de tiempo, pues hablo fuera de tiempo. Pero yo voy a hablar acerca de Cristo. Y si tú estás aquí y nunca has puesto tu confianza en Jesucristo, hazlo hoy. Jonás dijo, yo estoy enfadado hasta el punto de la muerte. Jesús, cuando estaba en Getsemaní, de nuevo volvemos ahí, Él les dijo a sus discípulos, mi alma está afligida hasta el punto de la muerte. Hasta el punto de la muerte de enfado tenía Jonás por negar la misericordia de Dios. Hasta el punto de la muerte estaba Jesús por mostrar, por entregar, por sufrir el precio de la misericordia de Dios. Dios mismo ha venido a pagar por lo que nosotros merecíamos. Los ninivitas tuvieron un perdón parcial, se aplazó la hora de su juicio. Esa generación se salvó, digamos. A nosotros no nos va a pasar eso, porque Cristo ha venido y ha pagado el precio absoluto por nuestra maldad. Si tú nunca has acudido a Él, acude a Él hoy. No hace falta que lo sepas todo. Los ninivitas no sabían nada. Solo sabían que necesitaban ser perdonados y acudieron a Dios en busca de perdón. Esto es todo lo que tenemos que saber. No tienes que tener una vida perfecta. No tienes que haber dejado atrás absolutamente toda la maldad antes de acudir a Cristo. Porque es que no puedes dejar atrás tu maldad sin Cristo. No tienes que saber las doctrinas. No tienes que pertenecer a este grupo o al otro, o tener dinero, o saber ciertas cosas. Lo único que necesitas es entender que necesitas un Salvador y que ese Salvador es Jesucristo. No hay nada más. Acude a Él y Él se ocupará de todo lo demás. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu bondad, muchas gracias por tu corazón. Gracias por amarnos, gracias por perdonarnos, gracias por tu misericordia hacia nosotros. Te pedimos que tú nos ayudes a ser agentes de esta misericordia.
voceros de esta gracia. Ayúdanos a ser tus manos y tu boca en este mundo. Y hacerlo para tu gloria, en tus fuerzas y a pesar de nosotros. Pero ayúdanos a decidir serlo, Dios. A tomar la decisión, todos y cada uno de nosotros. Yo quiero servir, yo quiero hablar, clamar acerca de mi Señor, de mi Salvador, de mi Jesucristo a todos los que tengo a mi alrededor, Dios. Y te quiero rogar especialmente por cada una de las personas que están aquí y nunca han tomado esta decisión. No hay nada más que necesiten, no hay ningún paso, no hay ninguna iluminación, nada más que necesiten, nada más que clamar a Cristo hoy y decirle: sálvame, Señor. Sálvame porque te necesito, porque no hay nada ni nadie más que me pueda salvar, solo tú, y quiero que tú me salves. Te pido que esta sea la realidad para todas las personas que están aquí y nunca hayan clamado a ti como su Salvador. En el día de hoy, que tú lo hagas, Señor. Te lo pido en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios os bendiga.